Amigos de TV Agro, muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y son los cuidados perinatales, específicamente en este caso en los equinos. Vamos a hablar un poco de los potros desde antes del proceso de que haya un nacimiento, desde qué cuidados se deben tener con esa madre, qué recomendaciones debemos dar si somos médicos veterinarios o asociados al área veterinaria y qué cuidados debemos tener como propietarios, como tenedores de estos animales para llegar finalmente a lo que queremos, que es un potro sano que tenga un desarrollo adecuado y alcance unos niveles atléticos o en crecimiento o en tasas de ganancia de peso adecuados para lo que lo queremos, en fin, sea para salto, para pista, en general, para lo que requiramos a futuro el animal. Entonces vamos a hablar inicialmente de el periodo preparto, del periodo mucho antes siquiera de que haya una gestación, de cómo vamos a elegir una yegua, de cómo vamos a elegir tal vez el semental. Y vamos a enfocarnos sobre todo en esos cuidados de la yegua y la receptora. En últimas, quien va a nutrir el embrión, el feto, quien va a nutrir ese potro en su edad gestacional y en su edad una vez nacido, por lo menos los primeros 6 o 7 meses de edad hasta que llegue un animal desteto, va a ser esa yegua. Entonces esa yegua debe tener unas capacidades de producción de leche, unas capacidades de producir nutrientes y dar una leche, un calostro, dependiendo de la edad en que estemos, de una calidad adecuada, suficiente para que ese potro alcance, como ya hemos dicho, ese desarrollo que nosotros queremos. Entonces, primero debemos elegir una yegua, ya sea por monta natural o sea por transferencia de embriones, inseminación, independiente del proceso que vamos a llevar, una yegua que tenga unas características reproductivas adecuadas. Idealmente es una yegua que esté en unas muy buenas condiciones de carnes, hablemoslo comúnmente. Con eso podría llegar a ser suficiente. Sin embargo, si el embrión, el potro, la inseminación que vamos a tener puede que conlleve un gasto económico importante, pues sería mucho mejor que haya un acompañamiento veterinario en los chequeos reproductivos de esa yegua, que su útero y que su capacidad fisiológica, reproductiva y en general esté adecuada para la gestación y para el desarrollo de ese feto. Entonces aquí es muy importante que nos ayudemos de los médicos veterinarios, que nos ayudemos de ese seguimiento y esa evaluación y chequeo reproductivo antes de que gastemos cierto dinero que puede llegar a ser importante en una yegua que probablemente no va a tener las capacidades o para la gestación o para llegar a desarrollar un potro tal cual como nosotros lo queremos. Entonces, los chequeos reproductivos importantes por parte de un médico veterinario, que veamos que ese útero esté adecuado y luego el proceso de monta directa, transferencia de embriones o el proceso que nosotros escojamos en ese momento. Idealmente la yegua, como les decía, debe estar en unas buenas condiciones. No tratemos de irnos tampoco al otro extremo, yeguas extremadamente obesas tampoco van a llegar a producir una leche de mayor o de gran calidad, como lo sería una yegua en unas condiciones fisiológicas normales y adecuadas. Muchas veces, y lo que vemos lastimosamente en el diario vivir, es que a veces gastamos el salto de un caballo bastante importante, gastamos un dinero en una pajilla o en una inseminación de un caballo bastante importante o asimismo en la transferencia de embriones, y lo que escogemos es una yegua receptora que puede que no esté en las mejores condiciones, tanto de carnes como de salud en general, malos aplomos de cascos, yeguitas que están en baja condición corporal, que vemos que tiene cierto problema simplemente al observarle sin entrar a hacer un examen clínico muy detallado. Como les comentaba, esa yegua es la que va a llevar ese embrión, la que va a llevar ese feto, y si no tiene las capacidades nutricionales suficientes para sí misma, pues la nutrición a nivel placentario que nos va a dar para ese feto va a ser poco o va a ser escaso. Entonces, saber escoger la yegua va a ser lo primero. Y en cuanto al semental, pues va a ser dependiendo de lo que nosotros queramos. Y ojalá lo que interesa de eso es que
esté libre de ciertas enfermedades que pueden llegar a ser transmitidas a la yegua o transmitidas genéticamente a nuestro potro. Es importante no solo que sea un buen animal, sino que los nacimientos previos que haya tenido, pues que hayan sido sin muchas alteraciones congénitas que puede que nos lleve a un gasto de dinero importante una vez ha nacido el potro. Por ejemplo, caballos que tienden a dar siempre potros con hernias inguinales, pues es probable que nuestro potro también salga con hernias inguinales y probablemente pues, nos va a tocar invertir un dinero para el tratamiento de ese animal una vez haya nacido. Eso mucho antes, como les comentaba, de que siquiera esté la yegua en gestación. Una vez la yegua está en gestación, es importante que mantengamos bajo observación esa gestación, que se haga un chequeo reproductivo constante, que el médico veterinario esté acompañando y evaluando la calidad de la placenta, la viabilidad de ese feto, el crecimiento en relación al tiempo gestacional que se ha llevado, porque eso va a influir en el nacimiento del potro o si debemos tomar alguna precaución antes de que haya parto. Ahí podemos llegar a determinar si esta gestación es de alto riesgo. Gestaciones de alto riesgo vamos a llamar a gestaciones o yeguas que están preñadas y que tenemos algún tipo de secreción vulvar anormal, que empiece a desarrollar una ubre de manera temprana en el segundo trimestre. Vamos probablemente a identificar yeguas que tienen comportamientos anormales, como si ya estuvieran cercanos al parto, y pues esto no va a ser muy evidente en la mayoría de los casos porque tenemos varias dificultades en las gestaciones de los equinos. La principal tal vez es que su abdomen es muy amplio y nuestras pruebas diagnósticas, nuestras pruebas imagenológicas, dentro de ellas la principal ecografía, no da muchas veces la capacidad para evaluar toda esa capacidad de abdomen que puede desarrollar una yegua independiente de su talla. Entonces, va a haber partes de ese potro, va a haber partes de esa placenta que no podemos evaluar completamente al 100%, aún con las pruebas diagnósticas. Pero pues les reitero, es importante que haya un acompañamiento veterinario para tratar de identificar qué yeguas pueden estar en riesgo. Es importante también conocer cuando ya va a haber un parto inminente, cuando estamos cercanos a ese parto, cuáles son los cambios físicos que van a llevar esas yeguas. Lastimosamente ninguno de esos cambios físicos y a veces hasta de mediciones de algunos valores de laboratorio, en algunas muestras de sangre, no son 100% confiables para decir esa yegua va a parir en 6 horas, 8 horas, 24 horas. No son confiables y no hay uno que sea 100% confiable. Lo que hacemos muchas veces cuando estamos chequeando estas yeguas es unir todos esos diferentes factores, evaluarlos, no individuales, sino en conjunto, para tratar de llegar o llevar a la idea de que ese animal está pronto a parto. Dentro de estos factores que les comentaba debemos tener en cuenta en comunidad son el tiempo gestacional. Por eso es muy importante que anotemos las fechas en cuando se hace la monta, en cuando se hace la inseminación o la transferencia de embriones. Esta es una ayuda bastante valiosa. Idealmente, lo que reporta la literatura es que los caballos deben, o las yeguas deben tener una gestación que puede oscilar alrededor de 330 a 345 días, teniendo un rango desde algunos de 320 hasta 360 días. Pero el ideal es que estén alrededor de los 330 a 345 días. Ese sería el espacio ideal en el que estemos. Entonces, si no tenemos esa fecha inicial y no hemos anotado ese registro, a veces lo tratamos de dejar a la memoria y lastimosamente a veces la memoria falla, no vamos a saber si ese animal al momento del parto cuánta gestacional tenía, o tal vez estamos esperando el animal que haya parto en esta semana, que haya parto en el próximo mes, y resulta que estamos desfasados, estamos equivocados en esas fechas. Entonces es una primera ayuda. La segunda va a ser el llenado de la ubre. Las yeguas puede que llenen ubre bastante tardío en la gestación, como pueden otras, pues usualmente en la última semana, como puede otras que llenen 36 o 48 horas antes de que haya parto.
que sea mucho más rápido, otras lo hacen más lento y progresivo. Entonces, por eso les comentaba, no es del todo fiable si lleno ubre. Otro hallazgo importante es la relajación de los músculos del anca, y eso lo vamos a ver como una anca que tiende a verse un poco más caída y unos músculos que tienden a verse más flácidos, una consistencia al tocarlos como si fueran más blandos, diríamos un poco gelatinosos sin que llegue a ser así, pero sí una consistencia bastante blanda. Otro hallazgo que a veces es muy difícil de ver es el edema de la vulva, el aumento de tamaño de esa vulva cuando las yeguas están alistándose para el parto, porque necesita que se pueda dilatar. A través de ese canal y de esa vulva va a salir un potro de un tamaño a veces bastante importante. Entonces debe haber una relajación de todos esos músculos y una relajación de la vulva. Otro hallazgo es la medición de la temperatura. La temperatura rectal tiende a bajar en las yeguas, según la literatura, a las 48 o 24 horas, medio grado centígrado en relación a cómo viene manejando la temperatura. Entonces, a veces tomamos temperatura 2 veces al día, y si la temperatura de la tarde, usualmente las yeguas tienen parto en las noches, si la temperatura de la tarde está menor en medio grado centígrado al de la mañana, es otro indicio, sumado a todo lo que les he dicho anteriormente, de que ese parto probablemente está cercano. Otro hallazgo adicional es una secreción cerosa, un poco pegachenta, pegajosa a nivel de los pezones. Comúnmente les llamamos velas o velitas porque queda una secreción así como de cera en la punta de los pezones. Usualmente a las 24 horas después de que vemos este hallazgo podemos encontrar el parto de esa yegua. Entonces, sumados todos estas características físicas, es que podemos llegar a decir estamos cercanos o no a un parto. Hay otras pruebas ya de laboratorio, como son la medición del calcio en la leche, que nos puede llegar a decir si esos, de acuerdo a los niveles, si están elevados, si estamos cercanos o no al parto. Sin embargo, esto en la mayoría de las fincas, en la mayoría de los criaderos, no es tan fácil porque necesitamos tener un laboratorio cerca para remitir esa muestra. Y obviamente la coloración, si ordeñamos un poco la coloración de esa leche, también nos va a ayudar a determinar si estamos cerca o no al parto, sumado a los demás indicios. Y es que se va poniendo de un color desde traslúcido a un color amarillento, bastante denso, cuando se acercan la temporada del parto. Continuando con este proceso y lo que les había prometido, que es los cuidados perinatales, pues sigue el momento del parto. El parto se divide en 3 etapas, de las cuales hablaremos en una próxima ocasión y profundizaremos en esta. Dentro de esas etapas también debemos aprender a manejar las distocias. Como les comenté, hablaremos de esto en una futura ocasión, en otro espacio. Y de allí continuamos con lo que les había prometido, que es los cuidados perinatales como tal, que van a empezar desde la etapa 3 del parto, que es una vez ha salido ese feto, ha nacido y lo tenemos allí para la manipulación y para los cuidados. Entonces, es muy importante que, habiendo programado o habiendo tenido en cuenta que probablemente íbamos a estar para ese día, para esa semana, no nos dejemos tomar por sorpresa del parto, que siempre estemos listos. Debemos tener una caja de partos lista con los diferentes materiales que vamos a necesitar, que independiente de la raza del animal y si estamos en condiciones hospitalarias o así no lo estemos, fuera ideal que tuviéramos varias cosas dentro de ellos, como hacer un examen clínico general y básico, que puede ser un termómetro y puede ser un fonendoscopio. En este caso es importante también que nos ayudemos de los médicos veterinarios, auxiliares veterinarios o alguien que sepa las características de un potro una vez nace. Es importante que tengamos una solución antiséptica para curar ese ombligo, que sepamos cómo es ese proceso de desprendimiento del potro de la madre, de la placenta, y el hecho de que se reviente o que se rasgue ese ombligo de manera natural.
Vamos a necesitar una toalla para secar ese animal, compresas o algún tipo de material para secarlo en general, para secar sus hollares. Es importante, si estamos en condiciones hospitalarias, que tengamos oxígeno, que tengamos una sonda endotraqueal y que tengamos materiales básicos para hacer una resucitación de un potro, medicamentos, repito, si estamos en condiciones hospitalarias, medicamentos necesarios por si el animal nace bastante débil, con baja oxigenación, hipotenso, con baja presión sanguínea, que hagamos una resucitación y un mantenimiento de ese potro. Entonces, tal vez lo primero que debemos tener en cuenta una vez nace el potro es saber que no debemos arrancar nosotros el ombligo o el potro a nivel del ombligo de la placenta. Ese debería ser un proceso que surja de manera natural, porque esa placenta tiene ciertas cantidades de sangre, al irse reventando naturalmente, tiende a generar una hemostasia, a generar una coagulación de esos vasitos de sangre chiquiticos que hay en el ombligo. Si nosotros lo rasgamos, si nosotros peor aún lo cortamos con unas tijeras, antes de que haya ese proceso natural, puede que generemos un sangrado importante en esos potros. Entonces lo ideal es que fuera de manera natural. Por alguna razón, si no se llega a dar de manera natural, es importante que generemos una hemostasia, que generemos un pinzado para que no haya sangrado, y en vez de cortar, que hagamos un rasgado natural, tratando de imitar la naturalidad, un rasgado de ese ombligo. Es importante también que una vez nazca el potro, nosotros sequemos adecuadamente, que tratemos de imitar lo que sería el lamido normal de la mamá a ese potro, y eso va a estimular que el potro respire. Vamos a limpiar las fosas nasales, a limpiar los hollares, para que el líquido amniótico que haya ahí no sea aspirado y llegue a los pulmones. Es más, si llegamos a ver mucho líquido allí, podemos aspirar con una jeringa de 5 o 10 ml, la que le quepa en el hollar, para tratar de sacar esa cantidad de líquido y secar bien los hollares. Importante que curemos el ombligo inmediatamente con una solución antiséptica a elección. Puede ser solución de clorhexidina o puede ser una solución yodada, yodo metálico. Tal vez el yodo es la que puede funcionar un poco mejor. Importante que únicamente caiga en el ombligo y no vaya a caer en la piel del abdomen alrededor, porque puede generar irritación y algún grado de dermatitis. Es muy importante también en esos potros que empecemos a contabilizar cuánto tiempo se demora en pararse y en mamar. Los caballos en manera natural son animales que son presa, entonces ellos deben, o las yeguas, puede que tengan el parto, la mayoría tal vez en estación, muchas de ellas se echan al parto, pero se paran rápidamente, y que ojalá en esa primera hora, una vez ha nacido el potro, se pare y vaya y mame, porque como les comentaba, de manera natural ellos necesitan estar caminando con el grupo, caminando con la manada, y necesitan que ese potro, si va a ser viable, se pare rápidamente y vaya caminando con el resto del grupo. Entonces, eso es una porción importante de evaluar. Y que el animal mame, ojalá sea dentro de la primera hora y media, porque los potros rápidamente pierden energía, rápidamente desarrollan hipoglicemia. Además, el calostro, la leche, que esas primeras leches que da la mamá, es la que conlleva todas las células de defensa, todos los sistemas de defensa inmunitario de ese potro, por lo que si no consume un buen calostro dentro de esas primeras horas, dentro de esas primeras 6 horas, pues vamos a tener algo que se llama una falla en la transferencia de inmunoglobulinas, lo que hace que nuestro potrillo sea susceptible a las diferentes enfermedades. Normalmente, y lo que vemos en las clínicas y lo que reporta la literatura, es que alrededor del 2% de los potros que nacen tienden a morir dentro de las primeras 48 horas. La mayoría de ellos por una enfermedad que se llama septicemia, que es una enfermedad sistémica, llamémoslo un poco de la sangre, o sea, es una infección sistémica de ese potro. Muchas de ellas dadas por una pobre absorción de esas inmunoglobulinas, pobre absorción del calostro. Ahora retomo lo que les había hablado hace un momento sobre las yeguas. Puede que el potro consuma una buena cantidad de calostro, pero si la yegua no estaba en unas buenas condiciones para producir un calostro de calidad, no tenía una buena inmunidad para transferirle ese potrillo, pues por más de que consumió una alta cantidad, no necesariamente es de calidad para que lo proteja. Entonces esa era la importancia que les comentaba de la charla anterior. Importante también que hagamos una evaluación física de nuestro potro, que evaluemos al cuánto tiempo el animal después del parto
empieza a respirar. Idealmente debería ser en el primer minuto que haya un estímulo de respiración. Las primeras respiraciones y las primeras frecuencias cardíacas van a tender a ser bastante altas mientras se adapta a la respiración medioambiental, mientras pasa ese estrés del parto, pero a medida que va avanzando en primeros días, las primeras horas, primeros días, debería ir disminuyendo esas frecuencias respiratorias. Idealmente deberían estar por abajo de 40 respiraciones por minuto. Si vemos que el potro respira rápidamente y es constante a las 2, 4, 6 horas y continúa respirando rápidamente, si lo vemos que es muy débil para pararse, si vemos que no es capaz de ir a mamar solo, pues antes de que suceda o se agrave el proceso, es importante que tengamos una asistencia médico-veterinaria, que hagamos una remisión a un espacio clínico veterinario donde puedan hacer la atención de ese potro porque probablemente tenga alguna afección. Muchas veces nos enfocamos únicamente en el periodo del parto, vemos que el potro nació, vemos que se paró, mamó y lo dejamos 6, 8, 10, 12 horas solo porque nos confiamos, y cuando volvemos el potro está acostado, en decúbito, no es capaz de pararse a mamar solo. Entonces, parte importante de este periodo periparto inmediato es tener a alguien que esté constantemente vigilando. Un potro debería estar consumiendo leche aproximadamente cada hora, pararse y consumir leche. El consumo de leche de ellos es poco en cuanto a tiempo, debería pegarse no más de 1 minuto a la ubre. Inmediatamente termina, estos potros recién nacidos se echan a dormir y su función y su vida en esta etapa inicial es comer y dormir. Si vemos que el potro no se para por sí solo y nos toca hacerle mucho estímulo, si vemos que el potro se mantiene pegado a esa ubre constantemente y por más de que ha pasado 1, 2, 3, 4 minutos, continúa aún con hambre, vemos que sigue buscando la ubre, pues probablemente esa yegua no está produciendo la cantidad de leche suficiente. Al contrario, si vemos que el potro no se ha parado y vemos a la yegua con una ubre llena, y a veces llamamos el término común se ordeña sola, o sea, vemos que sale una secreción láctea y esa ubre bastante llena, pues eso nos da un indicio de que ese potro no ha estado mamando de manera adecuada. A veces vemos que el potro llega a la ubre, se pega a la ubre, pero no hace movimientos, no traga la leche, simplemente se queda allí pegado. Entonces, eso es importante estar evaluando. Reitero, el acompañamiento en estas primeras horas es importante para determinar y para ayudar a ese potro a ver si está normal o si requiere una asistencia médico-veterinaria. Es importante también que realicemos un examen clínico, así sea un poco básico, y en cuanto a las articulaciones, en cuanto a que el animal pueda pararse y sus miembros estén adecuadamente ubicados. Ellos es normal que nazcan un poco torpes, un poco débiles, que sus miembros tienden a irse un poco hacia los lados. Un proceso que se debe ir corrigiendo naturalmente con la edad del paciente. Pero si el potro tiene alguna deformidad que impide que él se levante, pues inmediatamente debemos buscar una solución para eso, porque puede que nunca se llegue a parar solo si no tomamos alguna medida. Es importante que evaluemos también los ojos, que no haya una coloración rojiza y la vasculatura no esté demasiado dilatada, porque probablemente nos indica que el animal está ante un proceso de enfermedad mayor. En general, y como conclusión, es no descuidar al potro, así veamos que se paró rápidamente, que el parto fue rápido, sino mantenerlo bajo una vigilancia constante. Esta era la información que tenía para compartirles el día de hoy. Espero haya sido de mucha ayuda, espero hayan entendido la necesidad y la importancia de las cosas que hemos mencionado. Ante cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, la Clínica de Grandes Animales de la Universidad de La Salle está abierta a sus dudas. Pueden contactarse con nosotros y que con mucho gusto trataremos de resolver sus problemas. Si requieren el servicio, pues también estamos aquí prestos a ayudarlos. Es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.